como todo proyecto, siempre hay un origen, ¿no? Tiene un porqué. ¿Por qué nosotros decidimos ir a la cueva del Aspio? No nos levantamos una mañana y de, ¡ay, mira, mira, coge la mochila, el bocadillo y subimos allá a buscar esta cueva que está bastante lejos y apartada y nos dedicamos a excavar! Todo esto viene o tiene su germen en un intento de llevar a cabo una especie de reacción, por decirlo así, o de revisión de lo que es la Edad del Hierro en Cantabria. Bueno, todo el mundo sabe algo de la Edad del Hierro, ¿no? Me imagino, pues Estrabón, Flor, Orosio, guerras cántabras, etcétera, etcétera. Todos conocemos más o menos algún yacimiento, algunos más que menos, sobre todo viendo las caras. Podríamos enumerar aquí cientos, o ir a la página de Regio y mirar ficha por ficha por ficha, pero son demasiados puntos a veces, ¿no? Y hay que preguntarse el por qué son de la Edad del Hierro, ¿no? No toda piedra tiene que ser del hierro, o medieval, o romana. Tiene que haber un porqué, una prueba y una argumentación. Y nosotros hicimos esa revisión, todavía estamos en proceso de ella, pero nos hemos dado cuenta de que queremos saber más cosas de las que arqueológicamente se pueden demostrar. ¿Vale? Cogiendo, por ejemplo, el Inventario Arqueológico de Cantabria, es una base de datos donde se recogen todos los yacimientos de la comunidad, y estableciendo un filtro, estableciendo un pequeño filtro por edad del hierro, nos sale un total de unos 278 yacimientos vinculados a ese periodo. Que a simple vista dices, joder, qué bien, ¿no? Qué cantidad de información, y si los pasamos a un mapa nos daría algo así, todo lleno. Castros, hallazgos y cuevas están aquí metidos. Pero como os digo, no todos los yacimientos se pueden demostrar que sean del hierro. Necesitamos pruebas, al menos nosotros. Necesitamos ya no solo un material, sino necesitamos contexto, necesitamos dataciones o al menos una excavación. Lo lógico sería, por ejemplo, aquí establecer un filtro por excavación. ¿Cuáles de todos estos yacimientos que se dicen que son del hierro se han excavado? Haciendo esa cosa tan sencilla, nos quedamos con 49 de los 278, de los que teóricamente podríamos sacar información. Pero que esté excavado tampoco es garantía de que podamos sacar información, porque no es lo mismo una excavación de 1906 que una excavación del año 2000, ni una excavación centrada en la Edad del Hierro, por ejemplo, que una del Paleolítico, donde igual esos niveles pues quedan en una caja o se abandonan. Así que deberíamos establecer, para ser rigurosos, otro filtro que nos indicase aquellos yacimientos que tienen un contexto claro de la Edad del Hierro, o al menos semiclaro. De esta forma todavía nos quedamos con menos. Creo que son unos 15 aproximadamente. Vamos, esto ya es una situación pues bastante, no voy a decir triste, pero vamos, es precaria para lo que es la Edad del Hierro y para todo lo que se dice que hay. De hecho, todavía podríamos ser aún más exigentes, ¿no? Es decir, podríamos ya ser un poco positivistas y decir, oye, pues está muy bien, pero realmente ¿cuáles de estos tienen dataciones absolutas? Que me digan que realmente fueron ocupados, usados durante la Edad del Hierro. Todavía nos quedaría alguno más. Nos quedaríamos simplemente con unos poquitos y unas dataciones que serían estas que veis aquí. Unas de termoluminiscencia, que son las que se sacan a partir de la cerámica, y que, bueno, son buenas porque nos permiten saber que es de la Edad del Hierro, pero nada más. O sea, el margen de error es bastante grande. Y estas que son carbono 14, esta sería la línea que parte la primera con la segunda Edad del Hierro y que nos permite, bueno, ver cómo casi todo lo que se conoce es de la segunda Edad del Hierro y la primera del Hierro está abandonada. Pues bien, ante esta situación nosotros quisimos aportar pues un pequeño granito de arena, ¿no? Es intentar pues lo que hay que hacer, investigar y sobre todo excavar. Y en inicio nos fuimos al aire libre. Intentamos buscar algún castro que nos dejasen probar suerte. Fuimos a Picojano, es un yacimiento que hay arriba de Dobarganes, que se pensaba que era un barracón romano y resultó ser un barracón minero del siglo XIX, XVIII. Y luego intentamos también con Bizmaya, pero bueno, por diversas razones administrativas y logísticas no se pudo hacer. Y decidimos mirar a las cuevas. Las cuevas tienen sus propias peculiaridades, además. Si el panorama que hemos visto general es malo, el de las cuevas es todavía peor. ¿Por qué? Porque son pocas excavaciones las que se han hecho. Estas son todas las cuevas que se cree que son de la Edad del Hierro, de dos fuentes distintas, llegan casi a las 150 más o menos. De todas ellas, el azul que veis aquí no se ha tocado, se dice que son del hierro, pues no lo sé, la verdad. A veces por un trozo de cerámica que creen una impresión que puede ser, o un trozo de hierro y poco más. Tenemos 12 que tienen materiales que sí que pueden ser de la Edad del Hierro, pero también hay que ser bastante cautos. Y luego 3 con contextos claros, que serían el abrigo del Puyo, en Miera, que esa sí está excavada,
tiene materiales significativos. Tendríamos Cofresnedo, que también está excavada y con fechaciones. Y luego tendríamos el Aspio, que esa es la única que quedaba con un contexto claro sin excavar. Entonces nos decidimos a ir a ella. Esta sería la cueva del Aspio. La boca, que luego os comentará mi compañera, es una boca bastante grande, y la planta. Como veis, aproximadamente es 1 kilómetro de desarrollo. Está situada en Ruesga, Ramales, que se me olvidaba decirlo. Y esta es la zona donde se concentran todos los hallazgos. Como os podéis imaginar también, esto no lo hemos encontrado nosotros, ¿no? La gente del pueblo ya sabía que existía y ha habido distintas expediciones, en principio de espeleólogos, que han ido explorando la cavidad. Empieza en los años 60 con el GES, luego también está la gente del AER o el CAIAP, incluso las juventudes de la OGE de hace años que se dedicaban a hacer competiciones contrarreloj por la cavidad. Fue el CAIAP en la década de final del siglo pasado los que encuentran el yacimiento, los distintos yacimientos. Se agrupan en 5 zonas. La primera estaría en el vestíbulo, en la entrada. ¿Veis la boca? En esta zona de aquí se encontraron distintos fragmentos de cerámica hecha a torno, estriada, y esta jarra con asa en cinta, que es medieval. Más o menos, se cree, según la datación que hicieron en el 94, por tipología en torno al siglo XII, XIII, la fechan. Simplemente estaba ahí posada, sin más. Luego un poco más hacia el interior, ¿veis? Estaría aquí, este sería el plano, la boca, y un poco más al interior, más abajo, encontramos una zona más plana donde las aguas han ido limpiando un poco la tierra y la piedra, y aparecían muchas piedras, mucha industria lítica, como veis aquí, sobre todo raspadores, raderas, algo de fauna, que fecharon más o menos en algún momento que podría llegar hasta el epipaleolítico, justo después del paleolítico superior. Todo esto sin excavar, simplemente estaba ahí, algunos documentos se recogió y mucho quedó in situ. Un poco más hacia el interior, pegado a una de las paredes, aparece otro pequeño depósito, es una acumulación sencilla con distintas agrupaciones de cerámica. La que más destaca son estos fragmentos de aquí, que veis que tienen aquí como unas marcas de dedos, entonces es como arcilla impregnada y aplastada, y corresponde a una pieza de este tipo. Es una orza grande, está en el museo, unos 60 centímetros aproximadamente, que se suele llevar a la edad del bronce, más o menos, finales del tercer milenio, segundo milenio, antes de Cristo. Esto sí se recogió y se llevó. Un poco más hacia el interior, en cualquier momento me podéis interrumpir, si para cualquier cosa, duda. Un poco más al interior aparece otro depósito, también muy sencillo, pequeñas acumulaciones de cerámica. En este caso, creen que es de un tipo de cerámica, como veis aquí, esto sería el borde de la cerámica, no sé si veis. Creen que es de un tipo que denominan de perfil en S, muy utilizado en esta terminología en los años 80, esta que veis aquí, y que catalogó todas las cerámicas de la Edad del Hierro que aparecen en cuevas. Lo que pasa es que con el tiempo se ha demostrando que el perfil en S se usa en época romana, en época tardoantigua y en casi todas las épocas. De hecho, la mayoría de las que hay en cueva ahora mismo son de época tardoantigua. Y luego, más al interior, ya unos 120 metros, donde ya no hay luz, donde no se ve nada, y pegado a una pared aparece lo que fue, para el 94, el depósito más importante, el depósito 3, que es el que corresponde con el de la Edad del Hierro. Estaría aquí abajo, ¿dónde estas paredes? Y aquí lo tendríamos. Esta sería la cata, donde actuamos en 2013. Y allí lo que se encontró es una agrupación de materiales muy grande. ¿Veis todos estos puntitos? Esto es una ampliación de la zona, según el plano del 94. Aparecía cerámica a mano, fusayolas, estas piezas de madera que son bastante excepcionales, que se conserven, de telar, algunas cerámicas completas o cerámica de este tipo que es tardoceltibérica, llaman tardoceltibérica, que no es otra cosa que cerámica a torno pintada. Todos estos materiales permiten llevarlo a la segunda edad del hierro, a los momentos finales, y siempre se creyó o se dijo que podía ser un ajuar funerario. Alguien que fue enterrado allí, incinerado, y todo esto puesto alrededor. Y ya el último de los yacimientos que encontramos en la cavidad lo tenemos al final, en esta especie de pared, que son distintos grupos de pinturas que corresponden con lo que se llama arte esquemático abstracto. Ya veis, son unos puntos, una especie de flechas, símbolos que no tienen para nosotros ningún significado, hechos con carbón.
Esta gente lo fechó también en la Edad del Hierro, pero actualmente la mayor parte de estos símbolos sabemos que son medievales. Bueno, yo lo que os voy a presentar son las intervenciones que hemos hecho en los últimos años. Nosotros, partiendo de esta base, hicimos pues la revisión bibliográfica, la revisión de los materiales y consideramos oportuno plantear un proyecto de intervención plurianual que iniciamos en el 2013, que continuamos el año pasado y que esperemos que continúe en este año. Bueno, la Cueva del Aspio, por todos es conocido, está en la región cantábrica, en el norte de la península ibérica y forma parte de la unidad geomorfológica del Valle del Asón. Está cerca de Vega Corredor, en una zona relativamente elevada. Y bueno, ¿qué voy a decir del Valle del Asón? Por todo es conocido la altísima densidad de cavidades de la zona, de cuevas con depósitos arqueológicos. La zona del Valle del Asón es una zona altamente karstificada. Todo el sustrato geológico que encontramos en esta zona es calizo, son las famosas formaciones de calizas de ramales, lo que ha dado lugar a una red de cuevas muy, muy intensa, que es bueno, pues la delicia de todos los arqueólogos y de todos los espeleólogos, porque disfrutamos enormemente. Entonces, bueno, hay una altísima densidad de cuevas con ocupación adscritas prácticamente a todas las cronologías. Tenemos, bueno, pues desde la Edad del Hierro en la zona de Cofresnedo, tenemos depósitos de la edad adscritos a Paleolítico Superior en pues la Aza, Covalanas, el Mirón, cuevas por todos conocidos, e incluso tenemos de momentos posteriores, epipaleolítico o mesolítico, como pueden ser los concheros que aparecen en la zona de la desembocadura. Bueno, la Cueva del Aspio es una cueva enorme. Para que se hagan una idea, en comparación con una cueva que por todos es conocida, es de las dimensiones del Pendo. Es una cueva muy, muy grande, que tiene un vestíbulo enorme, y donde nosotros, bueno, pues revisando la bibliografía, revisando los materiales, nos dimos cuenta que, bueno, teníamos que plantear una actuación bastante concreta porque es inabarcable. Es muchísima extensión, entonces, bueno, la idea era plantear unos objetivos a priori que pudiésemos llevar a cabo y actuar y desarrollar una metodología de intervención ajustada a esos objetivos. Pues los objetivos que nos planteamos fueron estos 4. Documentar las distintas ocupaciones de la cavidad, puesto que sabíamos que hay materiales adscritos a distintas cronologías. Documentar y georreferenciar todos los materiales que aparecían en superficie. La intervención que se hizo en los años 90 se basó exclusivamente en material superficial y el material era abrumador. Entonces, bueno, planteamos una prospección intensiva de toda la superficie con la georreferenciación de estos materiales. Documentar las manifestaciones de arte, de actividad gráfica que había, estas manifestaciones de las que ha hablado Rafa, que se vinculaban con el esquemático abstracto, e identificar los aspectos que habían influido en la formación de la propia cavidad, centrándonos en el aspecto geológico más duro. Bueno, para ello nosotros planteamos el proyecto. El proyecto surge en el año 2013, continuamos en el 14 y desarrollamos una metodología totalmente ajustada a los objetivos que enumeré anteriormente. Bueno, basándonos fundamentalmente en la prospección superficial, el estudio de la actividad gráfica, el análisis estructural y la realización de unos sondeos arqueológicos. ¿Qué hemos hecho? Pues nosotros lo que hicimos fue, nada más llegar a la cueva, hicimos una prospección muy, muy intensiva de toda la parte inicial, del vestíbulo inicial. Lo que hicimos fue localizar e identificar todos los restos que habían en superficie, situarlos y georreferenciarlos con la estación total. Ello lo que nos supuso es la realización de una nueva topografía, sobre todo de esa zona del vestíbulo, para poder georreferenciar y situar bien para calcular los índices de densidad de materiales en toda la zona del vestíbulo. Información que después hemos utilizado para plantear los sondeos arqueológicos, como después les comentaré. Este fue el resultado. Esta fue nuestra topografía de la parte inicial de la cueva. Si se hacen idea, en esta parte de aquí, todo esto es la boca, es una boca enorme, la cavidad es enorme, solo el vestíbulo es abrumador, y a partir de esta zona de aquí, la cueva se complica enormemente. Empiezan a aparecer grandes bloques, incluso caminar es complicado, la prospección es complicada, la topografía es casi imposible porque no podíamos situar la estación total. Entonces, centramos nuestra actividad sobre todo en esta zona, que es donde más materiales aparecían. ¿Qué materiales nos han aparecido? Bueno, del total de materiales, unos 210, son básicamente metales, cerámica e industria lítica, pero esto no quiere decir que solo haya esos materiales, sino que nosotros introdujimos un sesgo. Cuando hicimos una primera revisión del suelo de la cavidad, lo que vimos es que había muchísimo resto orgánico, muchos restos de fauna, muchos restos de madera, había muchísimos restos que nosotros no podíamos saber si eran prehistóricos o no. Entonces decidimos y nos decantamos por recoger solo estas 3 categorías de materiales: los metales, la cerámica y la industria lítica. Como pueden observar, afortunadamente para mí, lo que más ha documentado es cerámica. Entonces, la cerámica, que si aprecian en este mapa,
topografía, la cerámica son estos puntos azules claro, y no denota que haya agrupaciones concretas de cerámica. Encontramos sobre todo dos tipos de manufacturas o dos tipos de producciones. Por un lado, las producciones a torno, que nos están hablando de épocas más recientes. Hemos localizado algunas cerámicas de la Edad del Hierro, aunque casi todo se va a época medieval, época moderna, pero también hay manufacturas a mano, cerámicas a mano, que bueno, para mí son las más interesantes. Estas cerámicas a mano de lo que nos están hablando es pues de que hay unas ocupaciones prehistóricas, aunque no parece que se concentren en ninguna parte de este vestíbulo, puesto que parecen bastante dispersas. Sin embargo, esto no es lo que pasa con la industria lítica. La industria lítica, que son los puntos azules oscuros, que aparecen ahí básicamente donde está ese círculo agrupada, aparece muy concentrada en una zona, sobre todo en la pared septentrional de la cueva, que es esta de aquí. Ahí apareció prácticamente el 90 y pico % de los restos líticos que hemos documentado. Se trata, en su mayoría, de industria lítica realizada en sílex. Son producciones más o menos laminares, con algunos útiles, raspadores, algún buril incluso, pero no aparece una dispersión por el resto del vestíbulo, lo cual, bueno, sí que nos ha servido para plantear uno de los sondeos de los que posteriormente hablaré. ¿Qué materiales interesantes hay? Bueno, pues hay varios. En esta prospección superficial identificamos entre las cerámicas más preciosas que han aparecido, está esta de aquí. Es un fragmento de borde, donde vemos que tiene una decoración, es una cerámica a mano, que, como comentaba Rafa anteriormente, podríamos vincular con ese horizonte de la Edad del Bronce. A mí me gustaría muy tirando antiguo, pero no sé si tan antiguo. Pero bueno, sí que nos está hablando de una ocupación prehistórica durante la prehistoria reciente en esa Edad del Bronce. Esta cerámica se podría relacionar con esos galvos que vieron con impresiones anteriormente, con esas orzas de gran tamaño, posiblemente de almacenaje, que aparecen pues muy recurrentemente en las cavidades. Aparecen en Portillo del Arenal, aparecen en la Cueva del Ánfora, o sea que es algo bastante conocido en la región. También apareció este pequeño puñal de remaches que ven aquí. Es un puñal de bronce donde tienen los 3 remaches, bastante usado, o sea que denota un uso bastante reiterado, que podría mangarse bien de esta manera o bien de esta, y que también pues nos hace otra vez pensar en esas ocupaciones de la Edad del Bronce, que a pesar de que las hemos encontrado, de que las hemos encontrado en superficie, no han aparecido aún en estratigrafía, pero aparecerán. Espero, al menos. Bueno, en cuanto a los metales, con los metales, han aparecido algunas piezas metálicas dispersas, pero es verdad que los metales en la prospección superficial presentan una distribución cuanto menos rara, que para mí son depósitos aislados en grietas y para Rafa son ocultaciones. Se trata básicamente, son diferencias interpretativas básicamente. Se trata de aparejos en hierro que aparecen generalmente pues en grietas entre piedras, sobre todo a partir de esa zona que les dije de grandes bloques, que da lugar a muchas grietas, y aparecen, es verdad que parecen como escondrijos, no sé si ocultaciones, pero sí que aparecen en estas zonas, muy concentrados, y no aparecen generalmente en el resto de la distribución de materiales del vestíbulo. Este tipo de depósitos aislados, de aparejos, también se documenta en otras cuevas de la región, como por ejemplo es el caso de la Cueva de Reyes. Y la novedad, esta es la novedad de nuestro departamento de medieval, es la aparición de este fragmento de remache cinturón que ha aparecido cerca de la boca. Actualmente está en estudio, el otro día hicimos los análisis de la composición metálica y se trata de un fragmento que tiene una decoración vegetal simétrica, y que por paralelos morfológicos y tipológicos nos podría estar hablando de una pieza de finales del siglo IX, siglo X, y que tiene algunos paralelos, como son estos que nos ha dado Changel con gran amabilidad, estos dos que aparecen en el Museo de Mainz, que parece que pues tienen aparentemente una gran similitud en las decoraciones. Esto nos está hablando de la gran influencia del mundo carolingio en la península ibérica. La pieza es única en el contexto peninsular, porque es la única que ha aparecido en un contexto arqueológico, ya que esta, que se atribuye generalmente a un hallazgo en Sevilla, no se conoce ahora mismo, es de procedencia más o menos desconocida. Y esta es la gran aportación de la prospección superficial, que tanto esperaba Miguel.
Otro de los aspectos en los que nos hemos centrado ha sido la revisión de la actividad gráfica. Sabíamos de la existencia de ese arte esquemático abstracto, entonces lo que hicimos fue revisar las paredes. Revisar las paredes de una cueva enorme, que bueno, ha llevado bastante trabajo, y lo que se hizo fue, conocíamos los calcos que se publicaron en los años 90, entonces bueno, se revisaron estas manifestaciones, son de carbón, como se publicó en su momento, bueno, motivos lineales, nada figurativo, pero sí que se han encontrado algunas manifestaciones nuevas. Esto no quiere decir que tengamos un arte tipo el Pendo ni Cobalanas, que más quisiera yo, pero sí se han identificado algunos motivos o algunas manchas que bueno, parecen más o menos que nos están hablando de más actividad gráfica en la cavidad. Ahora mismo se conocen 5 concentraciones de algún tipo de manifestación gráfica, y entre ellas, para que vean que no es nada espectacular, está esta mancha. Esta mancha que, bueno, para todo el mundo es dudosa, incluso para mí cuando la vi, pero sí, al parecer es una mancha de ocre, está muy perdido, está en la pared meridional, que después les explicaré por qué esto de la importancia de las paredes meridionales, septentrionales, porque la cueva tiene una dinámica de comportamiento muy diferente en un lado y en otro, pero bueno, sí que parece que aquí hay una mancha de ocre rojo, como se ve aquí en el procesado de las imágenes, que está muy afectado por la presencia de microorganismos, sobre todo líquenes. En esta pared meridional prácticamente no hay actividad hídrica, no tenemos la formación de coladas que tapen los muros, pero sí que hay muchísima actividad de microorganismos, con lo cual sí que es posible que parte de esa actividad gráfica se pierda. Es muy posible que aparezca más, porque tenemos perfectamente documentadas ocupaciones de Paleolítico superior, con lo cual sí que es un aspecto en el que seguiremos trabajando, en la revisión no solo de las paredes de ahora, sino en los grandes bloques que posiblemente han ido cayendo desde el Pleistoceno. Y esto es otro de los motivos que hemos identificado como arte. Es un bloque, un gran bloque, donde se ven, si ven aquí, se ven algunas líneas incisas con sección en V que no tienen ningún motivo figurativo, pero sí que son claramente intencionales. Este bloque parece totalmente cubierto por una costra estalagmítica, lo que denota su antigüedad. Pero es verdad que no son trazos figurativos, que no podemos compararlo, pues nada, porque son líneas, sin más. No tiene más interés. Bueno, el aspecto posiblemente más rudo de toda la intervención que hemos hecho es el análisis estructural. El análisis estructural de la formación de la cavidad. Cómo ha influido el sustrato geológico y la actividad hídrica en la constitución de la propia cueva. Para ello nos hemos centrado en el estudio de las condiciones de la formación de esta cavidad, en la génesis de la formación, pero sobre todo en identificar cómo esta formación de la cavidad y sus condicionantes han afectado a la conservación de los depósitos arqueológicos. Nosotros lo que veíamos en la cueva es que había un comportamiento muy diferencial entre una zona y otra. Entonces, pensamos que posiblemente es la disposición de los estratos, de los propios estratos calizos, lo que estaba afectando a que unos depósitos se conservasen de una manera y otros de otra. Bueno, como ven en esta topografía, la cueva tiene un eje de formación clarísimamente este-oeste. Este es el plano de formación principal. Y esto va a provocar que las dos paredes tengan comportamientos diferenciales. Si se hacen idea, la cueva es como un trapecio con los dos lados inclinados. De tal manera que la pared meridional tiene un desplome de aproximadamente unos 35 grados. ¿Qué ha provocado esto? Lo que ha provocado es que no tenga actividad hídrica, que no tenga goteo de agua y no aparece la formación de coladas estalagmíticas, no hay ningún tipo de actividad de carbonatos en las paredes, pero lo que sí hay es los progresivos vuelcos de las capas de caliza. Esto va a suponer que el sondeo que les va a presentar después Rafa, el sondeo 2, presente una estratigrafía completamente diferente al sondeo 3 que les voy a presentar yo a continuación. Por otro lado, la pared septentrional, es decir, esta de aquí, donde se sitúa el sondeo 3, presenta un aspecto completamente diferente. Si comparan las fotografías, parecen dos cuevas diferentes. En esta pared lo que encontramos es muchísima actividad hídrica, porque al estar la otra con un vuelco aproximado de 35 grados, esta lo que está reentrante. Entonces, hay muchísima actividad hídrica en esta fisura que va a dar lugar a la formación de estas grandes coladas estalagmíticas. A partir de esta prospección superficial, la revisión de las paredes, el estudio estructural, nosotros lo que planteamos fue la realización de una serie de sondeos arqueológicos. Obviamente las piezas en superficie eran bastante contundentes, denotaban la existencia de ocupaciones bastante reiteradas y bastante distantes cronológicamente, entonces lo que nosotros nos propusimos fue encontrarlos en estratigrafía.
Y para eso hemos abierto 3 sondeos hasta el momento. El sondeo 1, que puede denominarse un bonito sondeo geológico, lo realizamos en esta zona. Esta zona está al pie del cono de derrubios de la visera, de la boca de la cueva, y su aspecto es este. Nosotros lo planteamos ahí porque vimos en superficie que había varios restos, sobre todo líticos, porque estábamos buscando sobre todo la parte de prehistoria más antigua, y planteamos un sondeo de 1 por 1, donde documentamos con bastante optimismo la existencia de 4 unidades arqueológicas, pero realmente lo que excavamos fue una sucesión continua de costras, bloques, más costra, más bloque. Solución que cuando alcanzamos una profundidad de aproximadamente 1,15 m, vimos que no había material arqueológico, lo dimos por abandonado. El material que ha aparecido es casi todo fauna que aún no sabemos si tiene marcas de corte o no, pero aparentemente es una fauna grande, muy bien conservada, que parece que es fauna paleontológica, con lo cual el sondeo es pura y puramente geológico. Pero, sin embargo, no ha pasado lo mismo en el sondeo 3. El sondeo 3, que se sitúa aquí, en esa pared septentrional, de hecho, como ven, pueden ver la acción de las coladas estalagmíticas, toda esta zona está cubierta por coladas, y coincide con una de las zonas de mayor densidad de restos líticos que documentamos en la prospección superficial. Nosotros lo que hemos abierto aquí es un sondeo de 2 por 1, donde tuvimos que picar con mucho ímpetu la parte superficial porque era una costra. Cuando acabamos la costra, sigue la costra, pero el caso es que son distintas superposiciones de coladas estalagmíticas con bloques más o menos cementados, donde sí encontramos bolsadas de sedimento. Y el material es abrumador. Hay muchísimo material. Sobre todo lo que aparece son restos faunísticos, que aunque está aún en estudio, de hecho está todavía en fase de inventariado, lo que hemos visto en excavaciones que es mayoritariamente ciervo y mayoritariamente jabalí, con lo cual es una fauna cazada que nos cuadra perfectamente. Y si ven aquí, no sé si se aprecia bien en la fotografía, ¿ven ahí la pieza? Lo que ha aparecido es muchísima industria lítica. La industria lítica es una industria realizada en siles, prácticamente el 99%, y aparecen los útiles típicos. Aparecen hojas de dorso, láminas de dorso, puntas, e incluso aparecen elementos de adorno colgante como pueden ser los dientes de ciervo perforados. Esto cuadra perfectamente con la datación que hemos obtenido para el depósito. Entonces, hasta el momento, y a pesar de que lo que íbamos buscando es algo de prehistoria, pero no tan prehistórico, lo que tenemos muy bien documentado en este sondeo, en el sondeo 3, va a ser los momentos finales del Paleolítico. Momentos finales que nos van a cuadrar muy bien con el resto de yacimientos del entorno, con lo que se ha documentado en el Horno, con lo que se ha documentado en el Mirón, la Cueva de la Luz. Entonces, pues el Aspio en este contexto sí que pasa a formar parte del elenco de yacimientos que permitirán caracterizar las ocupaciones y la dinámica de estas poblaciones nómadas en el Valle del Asón. Y el sondeo 2, que se lo presentará Rafa. Ahora nos vamos a las profundidades de la cueva. Si recuerdan, antes os comenté que existía el depósito 3, ¿no? Que era donde salían más materiales de la edad del hierro, cerámicas, peines. Se sitúa en esta zona, que justo coincide donde ha comentado Miriam que se caen todas las paredes. Pues ahí, justo exactamente en ese punto. Sabíamos además que, según las prospecciones del 94, pues habían dejado in situ unas pinzas que interpretaron como pinzas de herrero, que estaría dentro de ese supuesto ajuar funerario, y un puñal que interpretan como del tipo bidiscoidal. Nosotros, estábamos un poco apurados, ya no solo por el interés de la cueva, sino porque estas piezas estaban ahí y cualquiera podía, localizarlas, cogerlas y llevárselas para casa. Así que fuimos rápidamente al lugar y es esto que veis, todo bloques, todo piedras. Durante varios días estuvimos buscando las piezas para poder abrir el sondeo y no hubo forma, ni siquiera con detector de metales las localizamos. Tuvieron que venir aquellos que las encontraron y señalarnos con el dedo, están aquí. Y de hecho el puñal ni siquiera parecía así, fue casualidad, un rodillazo de una compañera pues hizo que saltase. Estaba tan mimetizado con el terreno que no había forma de verlo. Como veis, lo primero que hicimos fue levantar todo el derrumbe, apartarlo a un lado y abrir este pequeño sondeo de 3×2, subdividido en cuadros de 1 por 1, y ya empezó a aflorar el material. Todas estas pequeñas banderitas reflectantes
corresponde al material. La mayoría cerámica. Esto sería una representación cenital de lo que fuimos encontrando. Todo lo rojo son piezas de cerámica y el metal lo tendréis por aquí. A ver si sale. Ahí lo tendríais. Encontramos una pequeña hoz, como veis aquí, el famoso puñal bidiscoidal sin embangue. Parece ser que este tipo de puñales que se fichan entre el tercero y primero antes de Cristo pudieran tener una empuñadura de madera, con la mala suerte de que no se conservó nada. Sí que aparecieron muchos remaches, muchas pequeñas como chinchetas de bronce, que quizás pudieran relacionarse con ese tipo de empuñadura. Luego tenemos una pequeña plaquita de bronce y lo que serían las famosas pinzas que interpretaban como de herrero. Lo curioso es que esto no son pinzas de herrero, estos son una especie de pinzas de depilar gigantes. Sí, es tal cual, son como unos 60 centímetros, 58, donde se juntan aquí en esta parte y esta otra abre y hace la función de pinza. Esto para un herrero es inservible, no vale para nada. Sí que se encuentran bastantes en la zona de la meseta relacionadas con necrópolis y en concreto relacionado con banquetes funerarios. Por lo general, la gente de la Segunda Edad del Hierro, en el momento de realizar el enterramiento, hacían también una especie de comida ritual. Imaginaos que asaban pues un pequeño jabalí, cerdo, partían un trozo, se lo dejaban al difunto y el resto se lo comían. Y por eso es frecuente que aparezcan pues lo que es fauna con los enterramientos. Al margen de esto, apareció bastante cerámica. Hemos conseguido identificar entre todo pues unas 9 piezas y perfiles de 4. Tendréis aquí los metales en marrón. Estos puntos azules corresponderían con esta vasija, que para que se hagan una idea sería esta de acá. Esto sería un pequeño vasito que tendrían aquí en verde, otro pequeño vaso en naranja por esta zona y esta otra vasija más grande que ya se nos sale del cuadro que hicimos en 2013, que correspondería con esto de aquí. A ver si sale con esta de acá. Este tipo de vasijas son bastante comunes en las cuevas durante la Edad del Hierro, parece ser, lo denominan tipo brasada, y se han identificado como posibles urnas funerarias. ¿Cuál es el problema de identificarlo como urnas funerarias? Pues que allí donde aparecen no hay muerto, y sin muerto no hay función funeraria. No hay muerto, no hay enterramiento, eso está claro. Yo fui pensando que había enterramiento y fue a su búsqueda. De hecho, teníamos aquí, si se fijan, toda esta marca negra no es capricho, no es porque me gustase el negro, igual que la marrón. Esto sería la arcilla base de la cueva, el suelo de la cueva, y todo esto es una mancha de carbones. En origen pensábamos que entre algún huesecillo que podía haber ahí, podía haber algo humano. Sí. Hasta que lo que hicimos fue recogerla, flotarla. Flotarla es un proceso, esto que ven aquí, en el que metemos la tierra en agua y vamos separando los carbones pues de piedras, arcillas, y sale todo esto negro que ven, que no es otra cosa que esta especie de caviar, que es mijo, cereal. Lo que tenemos es el contenido de las cerámicas. Simplemente lo que ha pasado es que ha caído y se ha esparcido. Bueno, esta sería la representación del mijo. Y lo ha dejado todo, nada humano, ningún resto. Simplemente aquí alguien, no tiene que ser en un momento concreto, en distintos momentos durante la Edad del Hierro, ha ido con estas orzas, con distintos objetos y los ha ido posando. Como sabíamos que es un área muy amplia y rica, hemos seguido ampliando, con las consabidas problemas que ha sido tener que picar. Aquí ya nos enfrentamos a bloques muy grandes, ya es una zona puede ser bastante peligrosa por los desniveles que tenemos, son casi de 15 metros, y todos son bloques sueltos. En cualquier momento se nos vienen abajo y hay que ir poco a poco picando. Esta sería la zona antigua y la ampliación. Todo esto son hallazgos. Lo que salió fue un poco más de lo mismo. La zona antigua, si se acuerdan, y la primera ampliación. Aquí veis que he cambiado un poco el color. Esto se debe a que sigue apareciendo cereal, pero en este caso ya no es un cereal negro, ya no es un cereal carbonizado. Simplemente es cereal tal cual, almacenado. Que sería esto que veis aquí, estas pequeñas bolitas, y aquí un pequeño fragmento de cerámica que sería el que lo contendría. ¿Qué pasa en esta cueva? ¿Por qué alguien lleva esto ahí, lo deja y pues es muy difícil saberlo? Siempre estando donde está, que es al fondo de la cueva, donde no hay luz, donde no es un lugar que se pueda habitar ni usar, lo llevamos un poco más hacia el mundo de las creencias.
yo lo llevo un poco más al mundo de las creencias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta gente, cuando quiere almacenar algo, ya viven en castros, ya tienen sus propios almacenes, tienen sus silos, aunque en Cantabria todavía no se conocen, y conservarlo en una cueva es bastante complicado. Además, cuando hablamos de ritual, tenemos que buscar siempre la repetición, ¿no? Un ritual es algo que se supone que se repite. En este caso, creemos que hemos encontrado una dentro de las 3 cuevas, recuerdo, que se han estudiado en Cantabria. Todavía nos quedan otras 100 y pico por averiguar qué pasa. Esta la tendríamos, además, muy cerquita, unos 10 kilómetros, que es la de Cofresnedo. Aquí estaría el Aspio, esto para que se hagan una idea es redondo, y esta flecha indicaría dónde está Cofresnedo. Esta cavidad es un poco más pequeña, unos 250 metros de larga, y tiene también yacimientos desde el Paleolítico pues hasta la Edad Media. Y a lo largo de la cavidad se encuentran distintos fragmentos que se identifican sobre todo con cerámicas de la Edad del Hierro, en distintos puntos. También son ollas tipo brasada, que se relacionan también con cerámica funeraria. Lo que nos interesa a nosotros es justamente esta zona de aquí, que es lo que se llama Sala Pendants, donde se ha encontrado también un puñal de filos curvos o de tipo discoidal, sin empuñadura, otra cerámica similar a las que tenemos en el Aspio, ya veis que eso es prácticamente lo mismo, y otras especies de, esto correspondería a un puñal, al tipo discoidal, una chapita y una cuenta oculada de las que llaman de tipo púnico, que son bastante también escasas en Cantabria. Todo esto, si te lo encuentras en un ajuar funerario de verdad, no habría ningún problema. El problema aquí es que tampoco hay muerto. Y sí tenemos cereal. Estaría un poquitín más hacia el interior. En esta zona, justo al final, en una repisa natural, habría restos de lo que fue un cesto. No sé si ven aquí una especie de trazos. Sería el cesto y esto sería cereal. Se sabe que hay trigo. El resto todavía está por estudiar. Nosotros vamos a hacer una pequeña incursión, un intento, a ver si Inés consigue encontrar cosas parecidas a lo que tenemos. Lo que está claro es que no hay muertos. Sí que hay uno del bronce, pero no hay nada de la Edad del Hierro. Y toda esta zona también es una mancha carbonosa, que lo más seguro que corresponde a lo mismo que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede aquí, no? Sucede algo y en la misma época. Como veis aquí, este sería el cereal de Cofresnedo y la fecha, que es prácticamente lo mismo. No sabemos qué está sucediendo en las cuevas, bien de la Son y menos todavía en el resto de Cantabria. Sí que tiene que ser, según mi opinión, algo relacionado con el tipo de las creencias. Algo que incluso nos puede hacer tirar algún lazo, posiblemente al epígrafe que apareció en la Cueva del Valle, que tampoco está. Es un epígrafe en el que Echegaray, un ara, lee que está dedicado a Taecina, una supuesta divinidad infernal, aunque eso parece que se ha desechado, y sí se cree que corresponde con algún tipo de divinidad prerromana. Muy difícil saberlo, ¿no? Simplemente es una línea que tenemos que abrir, investigar y continuar. Lo que está claro es que el Aspio puede ser una posible vía para poder explicar todo lo que está sin explicar, que es mucho y es necesario seguir en ello. Y todo esto no sería posible tampoco sin toda la gente que colabora, que son muchos, demasiados la verdad, para lo poco que podemos ofrecer y dar, porque la financiación la verdad es bastante escasa.